El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Capítulos 75 y 76. La inauguración de la tienda departamental había sido todo un éxito. La fiesta concluyó sin incidentes, salvo por la repentina retirada de Aciel a mitad de la celebración. El festival en la ciudad, en cambio, siguió con su bullicio hasta altas horas de la noche, aunque el joven señor decidió regresar temprano con los niños agotados a la mansión. Michael arrastraba un peso invisible, la culpa por haber perdido a Sienna en medio de la multitud. Ella, a su vez, había sufrido el cansancio físico de horas caminando y el vaivén emocional que arrastraba desde el encuentro con el heredero de Natch. El resultado era inevitable. Los dos estaban exhaustos, aunque por razones distintas. Uno pensaría que la jornada ya había cobrado suficiente precio, pero no, y aquí es donde conviene prestar atención. Los verdaderos sobresaltos apenas estaban por comenzar. Lord Aciel, la voz del mayordomo Austin quebró el silencio. ¿Qué pasa? El anciano, habitualmente sereno, estaba serio. Después de despedir a los sirvientes, condujo a los niños al interior de la sala. Allí, frente a Aciel, dejó caer la noticia como un peso de plomo. Se envió un mensaje urgente desde el frente oriental. Parece que su gracia ha sido herido. Michael se desplomó, incrédulo. Sienna abrió los ojos de par en par, incapaz de ocultar la sorpresa. Y Aciel, bueno. Lo curioso es que en el instante en que oyó las palabras «mensaje urgente», su agotamiento desapareció como si nunca hubiera existido. «Padre, ¿ha resultado herido?», murmuró Michael, con la voz rota. «¿Qué pasó con la batalla?». Aciel intervino de inmediato. Austin lo tranquilizó. La batalla se había resuelto a favor del ejército de Hades, aunque el detalle de la herida del duque era demasiado delicado para contarlo frente a los niños. «Alto», lo interrumpió Aciel con frialdad. «No digas más delante de ellos». La conversación se tensó. Se habló de portales, de traslados inmediatos, de un carruaje que ya esperaba. Todo estaba en marcha para que su gracia recibiera atención médica al llegar a la capital. Aciel asintió, dispuesto a enviar a los niños a descansar, cuando un estruendo en el pasillo los interrumpió. El mayordomo apenas alcanzó a exclamar: «Dios mío, ese debe ser su gracia». El regreso del gran duque no fue en absoluto como los sirvientes lo habían imaginado. Apenas lo vieron, comprendieron que su estado era peor de lo que cualquiera había temido, pálido hasta la transparencia, impregnado de sangre y con la armadura apenas retirada en sus capas externas. Los restos de la batalla aún se adherían a su cuerpo, como si lo hubieran traído directamente desde el campo sin el mínimo cuidado. Y, entre nosotros, los murmullos que circularon entre los criados no fueron precisamente reverentes. ¿Cómo era posible que nadie lo haya limpiado o cambiado antes de llegar? Pero no era negligencia, sino urgencia. Nadie había querido perder un segundo que pudiera costarle la vida. ¿Su gracia? ¡Por aquí! No podemos llevarlo arriba. Traigan todo el instrumental médico aquí de inmediato. El pasillo de la mansión se convirtió, en cuestión de segundos, en un improvisado campamento médico. Sofás desplazados, baños servidos, pociones buscadas con desesperación. El caos tenía un único centro: impedir que el gran duque Natch exhalara su último aliento bajo su propio techo. El médico se inclinó sobre la herida y frunció el ceño. Un corte largo, desde las costillas hasta el estómago. Nada que, en apariencia, debiera poner en jaque a un hombre como Roderick Natch. Y, sin embargo, la sangre no cesaba. El cuerpo no se regeneraba como debería, y el suelo comenzaba a teñirse de rojo. A este paso, su gracia morirá, pensó con brutal claridad, mientras presionaba un paño contra la herida. Necesito pociones para detener la hemorragia de inmediato. Tráigamelas primero. Tengo una aquí, pero... El mago apenas terminó la frase. El médico ya había volcado la mezcla sobre la herida, viendo al fin cómo el flujo de sangre cedía lentamente. La sala entera contuvo el aliento. «¡Ah, qué alivio!», exclamó alguien. La poción no parecía funcionar antes, pero gracias a Dios parece que ahora sí. Con ese pequeño respiro, el frenesí se redobló. Más vendas, más manos, más esfuerzo. Mientras tanto, los niños del gran duque permanecían al margen. Aciel, rígido, había aceptado que solo podía observar cómo su padre liberaba una batalla distinta. Se refugiaba en un silencio tan tenso que parecía quebrarse con el más mínimo sonido. Fue entonces cuando Devon, aún cubierto por los restos de los demonios, se inclinó ante el joven señor. Su voz era grave, casi una confesión. «Perdóneme, milord. ¿Qué pasó exactamente?». Aciel lo interrogó sin apartar la vista de la escena. «Fuimos emboscados por un grupo de lo que parecían ser demonios únicos, justo después de terminar con los menores que habíamos ido a someter». «¿Estás diciendo que demonios únicos los emboscaron a todos como grupo?». «Sí,
Así él no podía creerlo. Sí, respondió Devon, con la voz cargada de gravedad. Parecía que estaban esperando la oportunidad de atacar específicamente a su gracia, o más bien, la brecha misma parecía una trampa. Y con esas palabras, el silencio se adueñó del corredor. El guardia cayó de rodillas, pidiendo perdón con desesperación. Pagaré con mi vida mi pecado de no proteger a su gracia, pero por favor, permítame primero ocuparme de su recuperación. Así él no mordió el anzuelo del dramatismo. Sus preguntas eran otras. Si la frontera estaba en caos, aún así debieron poder tratar su herida en la base de suministros. El hecho de solicitar usar el portal de emergencia para traerlo aquí solo puede significar. El joven señor dedujo lo que muchos no querían decir en voz alta. Devon, en cambio, confesó con crudeza lo que lo había movido. Creía que, si su gracia iba a morir, no debía ser en ese frío campo de batalla. Y aquí, mis queridas, conviene detenerse un segundo, porque no se trataba de un mero sentimentalismo. Todos sabían lo que significaba el cadáver de un mago poderoso corrompido por la energía demoníaca. Una catástrofe sin precedentes, capaz de costar miles de vidas. Devon, con las manos manchadas de la batalla, solo había tenido un objetivo: impedir que eso ocurriera. Mientras tanto, Sienna observaba. Sí, choqueada como los demás, pero no por lo mismo. Ella recordaba otra línea temporal, otra vida, y en esa vida jamás escuchó rumores de un gran duque al borde de la muerte. Este incidente simplemente no había ocurrido antes, lo que la llevó a una pregunta inquietante. ¿Acaso Lorena estaba involucrada? Un grito ocultó sus pensamientos. Su gracia, ¿puede oírme? Los niños corrieron al lado de Roderick, incluso Michael, al que normalmente así él habría protegido de ver algo así, fue incapaz de apartarse. Sienna, en silencio, lo siguió. Padre, Asiel. Roderick apenas logró pronunciar, pálido como nunca, aunque lo suficientemente consciente para reconocerlos. Y esa sola hazaña, mantener los ojos abiertos frente a la muerte, arrancó una momentánea admiración incluso a sus propios hombres. El médico se adelantó con una voz firme. He utilizado todos los medios a mi disposición para evitar que la condición de su gracia empeore. Sin embargo, Roderick miró hacia abajo y notó el hechizo de restricción temporal que contenía su herida. Entendió lo que nadie quería decir. Cuando el tiempo alrededor de la herida se rompa, yo también me romperé. Para ser sincero, los tratamientos normales no parecen funcionar. Lo único que podemos hacer ahora es ganar tiempo. El pasillo quedó en un silencio sepulcral, hasta que el médico sugirió lo inevitable. ¿Podría sugerir que mandemos a buscar un mago sanador, su gracia? Todos entendieron de inmediato a quién se refería. Lorena Minanzi. Roderick contuvo el aliento. ¿Enviar por Lorena Minanzi? Y cuando alzó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Sienna. Ella lo miraba con una expresión tan indescriptible que una sola conclusión brotó en su mente. Una conclusión que, aunque todavía no se pronuncia, cambiará el rumbo de lo que vendrá. Roderick Natch, incluso al borde de la muerte, tomó una decisión que desconcertó a todos. No debo traer a esa chica Minanzi aquí. El razonamiento fue inmediato y, aunque un poco práctico para alguien en semejante estado, tenía su lógica. Si Lorena Minanzi lo curaba, sus padres aprovecharían la ocasión para reclamar una recompensa. ¿Y qué mejor que llevar a su hija al inframundo como segunda beneficiaria? Era un escenario que no solo incomodaría a Sienna, sino que podría hacerla renunciar de buena gana al lugar que tanto le había costado mantener. Y eso, al parecer, era algo que el gran duque no pensaba permitir nunca más. Así que, con voz débil pero firme, sentenció: no invoques a ningún mago sanador. Ordenó con una voz débil pero firme. Perdón, pero su gracia, su herida se niega a sanar. La única opción es llamar a un mago sanador, protestó el médico, sin comprender. Y entonces ocurrió. Sienna, con sus grandes ojos fijos en la herida, dio un paso al frente. Un momento, la herida de su gracia está infectada por un espíritu. La incredulidad llenó la habitación. ¿Un espíritu? ¿En una herida? El médico titubeó, pero Roderick, sin dudar, cortó la discusión. Dejen que la niña venga por aquí. Sí, la llamó niña, y quizá ahí estaba la ironía de todo. La más pequeña del lugar era la única capaz de enfrentarse a algo que los adultos ni siquiera podían ver. La llevaron ante él, más cerca de lo que ni siquiera sus hijos podían estar. Roderick, con un dejo de tristeza en la voz, preguntó: ¿estarás bien mirando mi herida? Sienna asintió con calma. La sangre no la intimidaba, lo que la angustiaba era otra cosa. Esaros no está aquí. El nombrado dormía profundamente, y todo quedaba en sus manos. Se inclinó, examinando la herida y, más importante, la magia oscura que se retorcía dentro de ella. No era una simple infección,
Era un hechizo elaborado, destinado a drenar lentamente la fuerza vital del Gran Duque. En ese instante, recordó las lecciones que su compañero, siempre tan parco, le había dado. Escucha atentamente, Siena. Abrir un territorio es un hechizo en sí mismo, y tú ya tienes el poder de lanzar hechizos. No abandones tu hechizo. Mientras no pierdas la concentración, ya habrás logrado cumplir la mitad del mismo. Inspirada en esas palabras, abrió su territorio, revelando la oscura energía que se ocultaba dentro de Roderick. El espíritu se agitó, furioso, intentando escapar, pero la barrera de su magia lo mantenía atrapado. Cada vez que estrechaba el círculo, sentía como si miles de agujas atravesaran su cuerpo. Era el precio de enfrentarse sola al espíritu, y aún así no se rindió. El sudor frío le corría por la espalda, el dolor la hacía temblar, pero calculó el momento exacto. ¡Ahora! Liberó su magia purificadora, y la luz estalló como un rayo. Gritó el espíritu antes de desvanecerse, dejando tras de sí no solo silencio, sino también un hallazgo inesperado: el hilo dorado de la fuerza vital de Roderick, expuesto y vulnerable. Siena contuvo un gemido de dolor. ¿Se acabó? Roderick la miró, todavía con el peso de la agonía. No, su gracia, simplemente he eliminado el hechizo. Había descubierto la cruel verdad. La herida había sido manipulada para drenar lentamente la vida del duque, y aunque había logrado purificar el espíritu, el problema de fondo permanecía. La única alternativa seguía siendo Lorena, pero su método de sanación consumía la fuerza vital de los heridos. ¿Salvarlo para cortar su vida o buscar otra salida? En un instante cargado de tensión, la niña encontró dentro de sí misma la chispa de una idea temeraria. Si el espíritu había sido la raíz de la herida, ¿por qué no intentar sellarla con la misma llama de purificación que acababa de dominar? El razonamiento era arriesgado, incluso ingenuo, pero su instinto le gritaba que ese era el camino. Después de todo, ya había expulsado al espíritu que infectaba al Gran Duque, y con ello, el campo estaba libre, ¿o no? Antes de que pudiera terminar de reflexionar, su pequeña mano se alzó. La llama de la purificación brotó de su palma como un resplandor danzante. ¡Espera!, gritó alguien, preso del pánico. Pero Siena, con apenas 11 años, no se dejó detener. La llama descendió sobre la herida abierta de Roderick Natch. Desde afuera, a ojos de los demás, parecía un fuego común recubriendo un corte, pero en realidad era un proceso minucioso. La niña dirigía la llama como un cirujano empuñando el bisturí, introduciéndole con cuidado dentro del tejido desgarrado, quemando la corrupción y cerrando la brecha paso a paso. Un silencio sepulcral dominó la habitación. Nadie osaba respirar mientras observaban aquella escena impensable. Entonces, poco a poco, la llama se extinguió con suavidad, como si nunca hubiera estado ahí. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. La herida del Gran Duque Natch ha desaparecido por completo. Y así, ante los ojos de todos, se marcó un hito. El primer registro en la historia de una llama purificadora capaz de sanar acababa de nacer en manos de una niña que jamás debería haber tenido tal poder. Continuará.